Buenas tardes. Primero que nada, una explicación, porque ustedes se encontrarán con figurita repetida acá, pero el profesor Gupil, que tenía a su cargo el tema de hoy, no puede venir, se ha excusado porque tiene una serie de problemas familiares. El viernes pasado lo internaron al padre con un accidente cerebrovascular y se ha ido empeorando a lo largo de la semana, y además el domingo pasado falleció su suegra. Así que una acumulación de situaciones penosas que lo excusan, lo excusan plenamente de la clase de hoy. Muy bien, así que bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es un tema de título largo: aspectos formativos de la cristiandad, familia, cultura y sentido cristiano de la educación. La extensión del título está relacionada con la amplitud del tema también. Esta es una clase posible entre muchas clases posibles, la que yo voy a dar hoy. Porque este tema se podría abordar desde muchos ángulos distintos y tocando tópicos diferentes y puntos temáticos diferentes. El fundamento, el punto de partida del tema está precisamente en la relación entre educación y cultura. Desde el comienzo de este curso nos hemos esforzado por explicar el concepto de formación cristiana, de educación cristiana, pero hay algo que no puede ignorarse de ninguna manera, y es que toda actividad educadora y formativa se da en un contexto de vida social que conlleva ciertos condicionamientos de orden cultural. Si la cultura favorece la educación y la formación, según sus fines propios, esa actividad educadora se ve propiciada, fomentada por el contexto social general. En cambio, cuando la cultura es opuesta, o incluso es una contracultura en relación con la educación que se procura, educar implica remar contra la corriente, de manera que se hace especialmente dificultoso. Pero además, cuando la cultura está impregnada de los principios, de los fines, de los bienes, de los valores propios, en este caso del cristianismo, la sociedad en su conjunto, en la medida en que realiza la cultura, es educadora. Partiendo de esta plataforma, lo que quiero señalar son dos núcleos temáticos. El primero, la formación familiar en la cristiandad. Y el segundo, el papel formador de la cultura, precisamente, en la cristiandad. Para entrar a hablar del papel formador familiar en la cristiandad, voy a traer a cuento un documento del Magisterio, que es la encíclica Divini Ilius Magistri del Papa Pío XI. Es el único documento de esa jerarquía que se ocupa del tema educativo. En esa encíclica, Pío XI establece los fundamentos doctrinales del concepto de educación cristiana, tomando a Cristo como fundamento precisamente, pero además habla de los agentes responsables de la educación. Y establece que hay dos sociedades educadoras fundamentales. Una de orden natural, que es la familia. Ya en el orden natural es el principal agente educador. La otra, en su esencia misma, de orden sobrenatural, que es la Iglesia. Ahora bien, desde la perspectiva cristiana, la familia, que es un agente educador ya en el orden natural, se transforma también en un agente educador, pero un agente educador cristiano. Por eso yo he puesto aquí que el fundamento teológico de este aspecto de la vida de la cristiandad, que es la educación familiar, es el misterio del matrimonio cristiano como núcleo a su vez del misterio de la familia cristiana.
Si para entender este punto lo primero que hay que hacer es situarse en una perspectiva teológica y entender que esa institución que se da en el orden natural, que es el matrimonio, desde el punto de vista cristiano adquiere una realidad y un significado nuevos. Se transforma en un misterio sacramental. Pablo dice una cosa que es impresionante, y es que ese misterio que es el matrimonio es una participación, es un signo de la unión entre Cristo y la Iglesia. Una unión entre el esposo y la esposa, el esposo divino, que es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la Iglesia. Esa unión, que es una unión sobrenatural, es una unión salvadora, es una unión de la cual brota la salvación para todos los hombres y para el mundo entero, es participada y reflejada por el matrimonio cristiano. De modo que esa realidad del matrimonio cristiano, matrimonio entre cristianos, es un misterio de fe. Esto hay que decirlo, pero además hay que pensarlo y de alguna manera hay que sentirlo, porque estamos habituados a pensar de otra manera. Incluso a veces nosotros mismos, cuando defendemos la unión matrimonial desde el punto de vista de la ley natural, tendemos a visualizar el matrimonio meramente en el orden natural. Está bien eso. El matrimonio ya en el orden natural tiene una cierta constitución esencial. Pero el matrimonio cristiano no es eso. No es un hecho meramente natural. Es un hecho y es una realidad sobrenatural, que por tanto tiene también fines sobrenaturales. Y entre esos fines sobrenaturales está el formar cristianamente a los hijos, que a partir del matrimonio cristiano son o están llamados a ser partes de ese mismo misterio de la Iglesia, del cual es parte el matrimonio cristiano. Otra cosa a la que estamos habituados es a pensar en la Iglesia como algo distinto, ¿no? Por un lado está la Iglesia, por otro está la familia, y la familia cristiana es parte de la realidad que es la Iglesia. No es una cosa distinta, separada, aparte. Es parte de la realidad del cuerpo que es la Iglesia. Es parte del misterio sacramental que es la Iglesia. Si nosotros tenemos esto en cuenta, parece claro, se desprende con naturalidad, digamos, con naturalidad sobrenatural, que el matrimonio cristiano es la fuente de la formación cristiana básica, fundamental, elemental. Porque además hay otra cosa que dice la encíclica de Pío XI, que es importantísima. El papel educador de la familia no lo puede asumir nadie más. Lo podrá hacer en defecto algún otro, sí, podrá haber, pero siempre defectivamente, porque es un papel intransferible e indelegable en sentido propio. Ese papel no lo puede cumplir nadie más, tal como lo cumplen los padres. Para presentar este tema en la cristiandad, o sea, en el contexto de una sociedad cristiana, yo he elegido tomar 5 ejemplos nada más, que atraviesan distintas épocas, distintos tiempos. Y vamos a ir leyendo algunos breves textitos y comentándolos, a ver qué es lo que aparece ahí. Porque se trata en general de personas cristianas que dan testimonio de cómo han sido educados. Y ahí vamos a encontrar algunos elementos fundamentales de lo que es la educación cristiana. El primer ejemplo que he tomado es San Leonidas, padre de Orígenes. Orígenes es un cristiano de fines del siglo II, principios del siglo III. Todavía no nos movemos en el contexto de una cristiandad, porque estamos insertos en el contexto de un orbe romano todavía oficialmente pagano y perseguidor del cristianismo. Pero ya tenemos la familia cristiana ahí, claro.
y tenemos la formación y la educación cristiana, pero hay otra cosa más que tenemos. Tenemos el principio de una cultura cristiana, porque los 2 siglos de tradición cristiana y patrística que han acontecido ya han forjado una base, un cimiento de formación cultural cristiana que circula en el contexto de ese mundo que todavía no está cristianizado. Y precisamente en Alejandría, que es la ciudad patria de Orígenes, tenemos lo que podemos llamar el origen de la educación superior cristiana, ¿no? La escuela llamada de Alejandría, ¿no? Que Orígenes organizará de una manera definitiva como una escuela superior anexa a la formación catequética oficial de la diócesis. De hecho, Orígenes fue el catequista oficial de la diócesis de Alejandría a partir de más o menos los 18 años, que fue designado para eso por el patriarca Demetrio. Ya a partir de los 15 se había tenido que hacer cargo de sostener a su familia por la muerte de su padre, que es un mártir de la fe, San Leonidas. San Leonidas muere en una persecución que se dirige especialmente contra los cristianos de Alejandría. Y Orígenes, a partir de allí, se tiene que hacer cargo de mantener a su familia, su madre, y lo hace enseñando gramática. Termina sus estudios gramaticales muy rápido y empieza a ejercer como profesor de gramática, destacándose notablemente en el ejercicio de esa actividad. Lo que yo voy a leer es un textito de Eusebio de Cesarea, en la Historia Eclesiástica, libro 6, que dice así: y es que efectivamente, habiéndose ejercitado ya desde niño en las divinas escrituras, tenía ya echados no pequeños fundamentos para las doctrinas de la fe. También en éstas se había afanado sin medida, pues su padre, antes del ciclo de estudios común a todos, había hecho que su preocupación por ellas no fuera secundaria. En consecuencia, antes de ocuparse de las disciplinas helénicas, en toda ocasión lo iba introduciendo a ejercitarse en los estudios sagrados, exigiéndole cada día pasajes de memoria y relaciones escritas. Estos ejercicios no le desagradaban al niño, antes bien, incluso se empeñaba en ellos con ardor excesivo, hasta el punto de que, no contentándose con los sentidos simples y obvios de las escrituras sagradas, ya desde entonces buscaba algo más e investigaba visiones más profundas, de manera que llegaba a poner en apuros a su padre preguntándole qué quería significar el sentido de la escritura divinamente inspirada. Este aparentaba reprochárselo abiertamente, exhortándole a no indagar nada que excediera a su edad, ni más allá del sentido evidente, pero en su fuero interno se regocijaba enormemente y proclamaba ante Dios, autor de todo bien, su mayor agradecimiento por haberle hecho digno de ser padre de tal hijo. Y se cuenta que muchas veces, poniéndose junto al niño mientras dormía, le desnudaba el pecho como si dentro de él habitara un espíritu divino, lo besaba con reverencia y se consideraba dichoso de su noble retoño. Estas cosas y otras del mismo estilo se recuerdan acerca de la niñez de Orígenes. En este texto precioso tenemos un elemento básico de esta formación educadora cristiana, ¿no? Que es la relación con la palabra de Dios. Leonidas aparece acá introduciendo a su hijo en el conocimiento de la Sagrada Escritura ya desde niño, ¿no? Le hace copiar textos, se los hace aprender de memoria, se los hace repetir, ¿no? Pero como en todo, en toda actividad educadora, acá juega tanto el que enseña como el que aprende. Y el que aprende acá tiene una inteligencia tan aguda como la que luego demostrará en su edad adulta, ¿no? Y hace preguntas, indaga, inquiere, sobre todo cuando el texto es difícil de entender, hace preguntas que al pobre Leonidas lo superan, ¿no? Lo exceden, lo dejan tecleando, pobre hombre. Y entonces trata de hacerle ver que se tiene que conformar con lo que a su edad puede entender. Y, como dice muy bellamente el texto, hace como que lo reta, ¿no? Pero en su fuero íntimo se regocija
porque ve cómo su hijo entiende las cosas y trata de ir más allá, ¿no? Por último está ese detalle hermoso del beso en el pecho, ¿no? Que además está explicado como que el padre entendía que ahí habitaba el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios. Muy bien. El beso en el pecho en el lugar de la unción con el óleo de los catecúmenos, ¿verdad? Ese óleo que significa el combate contra el maligno, que el cristiano tiene que desarrollar a lo largo de toda su existencia. Y la condición de bautizado. Bien, hay una serie de notas que podríamos destacar aquí, pero me conformo con hacer notar primero la formación en la Escritura. Segundo, esa actitud tan profundamente amorosa del padre que se regocija de que su hijo vaya más allá que él, inclusive en el indagar el sentido de la Escritura. Y después esa reverencia, ese sentir que el hijo es algo sagrado. Y acá me detengo porque acá sí puede surgir una consideración general. Si hay algo propio de la formación o educación familiar cristiana, es este sentido del hijo como un don de Dios. El hijo no es una propiedad de los padres, es un don de Dios. Y toda la tradición bíblica, vétero y neotestamentaria, enfatiza esa relación personal de cada uno con Dios que trasciende todo vínculo, incluso los vínculos familiares. El nombre definitivo de cada quien solo lo conoce Dios. Y esto implica que los padres, por más que conozcan a los hijos, no son ni sus señores ni sus dueños, sino que esos hijos son un don que Dios les ha hecho y que ellos tienen que, al mismo tiempo que formar, educar, cuidar, amar, respetar como algo que no son ellos mismos. Y esto es una raíz de toda la formación educadora cristiana a lo largo de los siglos. Si hay alguna fuente de una educación que respeta la trascendencia del hijo respecto del padre y el sentido de la libertad de la persona del hijo con respecto a la de los padres, ese es el sentido cristiano del hijo como don de Dios, creado por él y cuya alma inmortal es obra exclusivamente de Dios. Eso que la tradición española expresa también, el honor, la vida se le deben al rey, o podríamos decir a los padres también, pero el alma solo es de Dios. El segundo textito nos lleva un poco después, ya en el contexto de un imperio que empieza a ser cristiano, de un orbe romano que se inaugura como cristiandad romana imperial a partir del principado de Teodosio I, que por una serie de edictos deja fuera de la ley el culto pagano, ¿no? Estamos hablando ahora de la infancia de San Agustín de Hipona. O sea, esto es mucho más conocido para todos ustedes, supongo. Estamos a fines del siglo IV, segunda mitad del siglo IV. En realidad, para los primeros años de San Agustín todavía vivimos en un imperio que sigue siendo en gran medida pagano. Ya no hay persecuciones, ¿no? Y sin embargo hay otros conflictos, porque a lo largo del siglo IV, si bien las persecuciones cesan a partir del imperio de Constantino, a lo largo del siglo IV se da una serie de dificultades. Constantino lo que hace es equiparar legalmente el cristianismo al paganismo, desde el punto de vista de que son religiones lícitas, ¿no? Un culto lícito, para decir más propiamente. Pero inmediatamente surge la cuestión arriana, y en el conflicto entre ortodoxia y arrianismo, la autoridad imperial muchas veces favorecerá al arrianismo, ocasionando persecuciones de los cristianos ortodoxos. A mediados del siglo reaparece una ola neopagana con el principado de Juliano el Apóstata, que si bien no reanuda las persecuciones, persigue a los cristianos de otra manera, tratando de marginarlos de la vida del imperio, de la autoridad pública, del ejercicio de ciertas actividades sociales. Después de eso ya sí vendrá un progreso constante hacia lo que luego será un imperio cristianizado. Y en ese contexto ubicamos a San Agustín en su infancia, en esa segunda mitad del siglo IV. San Agustín nació en 354, ¿no?
Bien. El texto que voy a leer es un texto muy conocido. Voy a leer dos, en realidad, son muy breves, pero voy a empezar por uno que es el capítulo 4 del libro 3 de las Confesiones. San Agustín está estudiando en Cartago, ha ido a estudiar retórica a Cartago, y dice lo siguiente: entre estos tales estudiaba yo entonces, en tan flaca edad, los libros de la elocuencia en la que deseaba sobresalir, con el fin condenable y vano de satisfacer la vanidad humana. Mas siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios, llegué a un libro de un cierto Cicerón, cuyo lenguaje casi todos admiran, aunque no así su fondo. Este libro contiene una exhortación suya a la filosofía y se llama Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia ti, Señor, mis súplicas e hizo que mis votos y deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a levantarme para volver a ti, porque no era para suplir el estilo, que es lo que parecía debía comprar yo con los dineros maternos en aquella edad de mis 19 años, haciendo 2 que había muerto mi padre. No era, repito, para pulir el estilo para lo que yo empleaba la lectura de aquel libro, ni era la elocución lo que ella me incitaba, sino lo que decía. Cómo ardía, Dios mío, cómo ardía en deseos de remontar el vuelo de las cosas terrenas hacia ti, sin que yo supiera lo que entonces tú obrabas en mí, porque en ti está la sabiduría, y el amor a la sabiduría tiene un nombre en griego que se dice filosofía, al cual me encendían aquellas páginas. No han faltado quienes han engañado sirviéndose de la filosofía, coloreando y encubriendo sus errores con nombre tan grande, tan dulce y honesto, mas casi todos los que en su tiempo y en épocas anteriores hicieron tal están notados y descubiertos en dicho libro. También se pone así de manifiesto aquel saludable aviso de tu espíritu, dado por medio de tu siervo bueno y pío. Ved que no se engañe nadie con vanas filosofías y argucias seductoras, según la tradición de los hombres, según la tradición de los elementos de este mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Mas entonces tú lo sabes bien, luz de mi corazón, como aún no conocía yo el consejo de tu apóstol, solo me deleitaba en aquella exhortación el que me excitaba, encendía e inflamaba con su palabra amar, buscar, lograr, retener y abrazar fuertemente no esta o aquella secta, sino la sabiduría misma estuviese donde quiera. Solo una cosa me resfriaba tan gran incendio, y era el no ver allí escrito el nombre de Cristo, porque este nombre, Señor, este nombre de mi Salvador, tu Hijo, lo había yo por tu misericordia bebido piadosamente con la leche de mi madre, y lo conservaba en lo más profundo del corazón. Y así, cuanto estaba escrito sin este nombre, por muy verídico, elegante y erudito que fuese, no me arrebataba del todo. Este texto habría que tomarlo en correlación con otros textos de los libros primeros de las Confesiones, donde San Agustín también hace hincapié en que su madre de niño le enseñaba los elementos de la doctrina cristiana, le instruía en los fundamentos de la piedad. San Agustín es hijo de una madre cristiana. Acá, en el primer caso, no teníamos el contexto de cristiandad, dije. En este no tenemos tampoco el contexto pleno de una familia cristiana, porque San Agustín es hijo de un padre pagano y de una madre cristiana. San Agustín ha recibido de esta madre, ya desde el principio de sus días, también unos fundamentos de instrucción religiosa. Con esos fundamentos de instrucción religiosa ha recibido algo que se ve en este pasaje. Él dice que ha ido a estudiar a Cartago la retórica con fines vanos. Pero eso, como en muchas partes de las confesiones, es una cierta exageración, ¿no? Porque advertimos que si bien podría tener algún fin de vanidad humana, su espíritu está ávido de algo que va más allá de eso. Es decir, el encuentro con el Hortensio de Cicerón despierta en él, actualiza en él algo que está en su interior, y es ese anhelo por la sabiduría misma, ¿no? Por el conocimiento de la verdad, sin más. Pero dice algo que es lo que quiero destacar. Estaba entusiasmadísimo, encendidísimo por esta búsqueda de la verdad, de la sabiduría. Pero había algo que no lo llenaba del todo, ¿no? Y era que en esos escritos no encontraba el nombre de Cristo. Tiene 19 años San Agustín cuando pasa esto, la época de sus estudios superiores en Cartago.
acá lo que estamos viendo es otro aspecto, si se quiere, de la educación cristiana, que es un afecto de piedad y un sentido de que hay alguien que es la sabiduría misma. Por encima de toda verdad captable por la inteligencia humana, hay un nombre, que es el nombre que está sobre todo nombre. Y ese es el de Cristo. Este es otro elemento fundamental, que en el caso de la acción educadora de Santa Mónica va acompañado por su constante vigilia en torno al hijo. Si hay algo que San Agustín destaca a lo largo de todas las páginas de las Confesiones, es ese amor materno que lo sigue constantemente, lo persigue, podríamos decir, constantemente, ¿no? Lo persigue con su preocupación, con su aflicción, con sus lágrimas también, ¿no? Con su pesar por sus extravíos, por sus devaneos, por sus faltas, hasta que puede hallar la paz en la conversión plena del hijo a la fe y puede verlo bautizado finalmente. El tercer puntito nos lleva a un personaje de la época carolingia. Estamos en el siglo IX y nos encontramos con una figura singularísima, que es Duoda. Duoda es una aristócrata franca, esposa de un funcionario de la monarquía franca, Bernardo de Septimania, que estaba emparentado además con Carlomagno. Este Bernardo era nieto de un santo, un hombre que fue padre de familia, tuvo varios hijos y después ya en su edad adulta se retiró a un monasterio, se hizo monje. San Guillermo de Chelon fundó un cenobio, una abadía benedictina que funcionó durante muchos siglos en las cercanías de Montpellier. Duoda escribe una obrita que es muy interesante desde el punto de vista histórico por varias razones. La primera de todas es que está escrito por una mujer que conoce bien la lengua latina, no siendo ella una religiosa, no es una monja, es una madre de familia, cuya cultura refleja un conocimiento no solo del latín, sino de una literatura bastante amplia, lo cual muestra lo que era la formación de la aristocracia franca en ese contexto histórico, y que escribe este manual para la educación de sus hijos con ocasión de que su hijo mayor, cumpliendo los 16 años, se vaya con el padre para recibir una formación en el ejercicio de las armas, etc. Entonces ella le escribe este manual diciéndole que lo lea y que además se lo lea a su hermano menor. Y en este manual destaca una serie de principios de lo que debe ser la formación que ella quiere que sus hijos posean y la que ha tratado de darles hasta allí, ¿no? Y hace hincapié en, podemos decir, tres cosas fundamentales. La primera, que en todo tiempo tengan en mente el fin de su existencia. Es decir, ¿para qué viven? ¿Para qué existen? Aquí tenemos una cuestión fundamental de toda educación. Toda educación implica perfeccionar al hombre en orden a un fin. Ahora, si no tenemos en vista el fin, no sabemos a dónde vamos. El sentido cristiano de la educación implica el sentido cristiano del fin de la existencia, de la finalidad del vivir humano, de para qué existimos. El segundo eje del librito está en la relación con Cristo por medio de los sacramentos y por medio de la Sagrada Escritura. Les encarece de nuevo la lectura de la Escritura y sobre todo de los salmos, que formaban la base de la oración de las personas cultas, por lo menos de la época. Es decir, cantar los salmos era la base de la liturgia de las horas en las comunidades monásticas, pero además era una práctica en las familias, por lo menos de la aristocracia, que después se va a reflejar más tarde en lo que llaman los libros de horas.
los libros de horas que van a ser preciosamente miniados, ¿no? Y que se usaban en la familia, en la casa, ¿no? Pero de esta época no existen todavía así libros de horas de este tipo, pero sí vemos reflejado en este texto la práctica del rezo de los salmos como base de la oración, de una oración que es diálogo con Dios, porque es a partir de la palabra de Dios. Y el otro eje es el cultivo de las virtudes. Insiste constantemente en eso. Es decir, en la vida lo importante es saber obrar de la manera en que Dios pide que obremos, y para eso tenemos que ejercitarnos en el ejercicio de las virtudes. Buena parte del manual está dedicado a eso. Y además son virtudes entendidas cristianamente porque solamente pueden practicarse, según Duoda, por los dones del Espíritu Santo y por el espíritu de las bienaventuranzas cristianas. Sobre Duoda habló en este mismo lugar Monseñor Moni hace muchos años, ¿no? Este es el librito que refleja esa conferencia en el ciclo de vocaciones patrísticas. El cuarto punto nos lleva ya algunos siglos después. Acá sí estamos en contexto de cristiandad plenamente, con Duoda, ¿no? En la cristiandad europea naciente. Y ahora vamos al siglo XVI. Otro personaje muy conocido seguramente de ustedes, que es Teresa de Jesús, ¿no? Teresa de Cepeda y Ahumada, hija de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila y Ahumada. Acá estamos en Toledo en el siglo XVI, ¿no? En Ávila en el siglo XVI, discúlpenme. Sí, aquí estamos en Ávila en el siglo XVI, ¿no? Teresa, en el libro de la vida, capítulo 1, habla de sus padres, y voy a leer algunos parrafitos, ¿no? El tener padres virtuosos y temerosos de Dios me bastara si yo no fuera tan ruin con lo que el Señor me favorecía para ser buena. Era mi padre aficionado a leer buenos libros, y así los tenía de romance para que leyesen sus hijos estos. Con el cuidado que mi madre tenía de hacernos rezar y ponernos en ser devotos de Nuestra Señora y de algunos santos, comenzó a despertarme de edad, a mi parecer, de 6 o 7 años. Ayudábame no ver en mis padres favor, sino para la virtud. Tenían muchas. Era mi padre hombre de mucha caridad con los pobres y piedad con los enfermos y aun con los criados, tanta que jamás se pudo acabar con él tuviese esclavos, porque los había gran piedad, y estando una vez en casa una de un su hermano, la regalaba como a sus hijos. Decía que de que no era libre, no lo podía sufrir de piedad. Era de gran verdad. Jamás nadie lo vio jurar ni murmurar. Muy honesto en gran manera. Mi madre también tenía muchas virtudes y pasó la vida con grandes enfermedades y grandísima honestidad. Con ser de harta hermosura, jamás entendió que diese ocasión a que ella hacía caso de ella, porque con morir de 33 años ya su traje era como de persona de mucha edad, muy apacible y de harto entendimiento. Fueron grandes los trabajos que pasaron el tiempo que vivió. Murió muy cristianamente. Éramos 3 hermanas y 9 hermanos. Después dice una cosa que voy a leer también. Paréceme que comenzó a hacerme mucho daño, capítulo 2, ¿no? Lo que ahora diré. Considero algunas veces cuán mal lo hacen los padres que no procuran que vean sus hijos siempre cosas de virtud de todas maneras. Porque con serlo tanto mi madre, como he dicho, de lo bueno no tomé tanto, en llegando a uso de razón ni casi nada, y lo malo me dañó mucho. Era aficionada a libros de caballerías, y no tan mal tomaba este pasatiempo como yo le tomé para mí, porque no perdía su labor, sino desenvolvíamos para leer en ellos. Y por ventura lo hacía para no pensar en grandes trabajos que tenía y ocupar sus hijos que no anduviesen en otras cosas perdidos. De esto le pesaba tanto a mi padre que se había de tener aviso a que no lo viese. Yo comencé a quedarme en costumbre de leerlos, y aquella pequeña falta que en ella vi me comenzó a enfriar los deseos y comenzar a faltar en lo demás, y parecíame no era malo con gastar muchas horas del día y de la noche en tan vano ejercicio, aunque escondida de mi padre. Era tan en extremo lo que en esto me embebía que si no tenía libro nuevo, no me parece tenía contento. Bien. Teresa exalta otro aspecto fundamental de la formación o educación cristiana, que es el ejemplo de virtud. Este es un tema clásico, ¿no? Ya en la educación humana en general. Es decir,
La educación se hace por la palabra, como signo comunicante de la verdad, es cierto, pero podríamos decir que más todavía se hace por el ejemplo de la vida, ¿no? Esto es lo que Teresa empieza diciendo. Mis padres me dieron un fundamento magnífico porque eran personas virtuosas, ¿no? Que vivían virtuosamente. Al padre lo alaba con especial encarecimiento, ¿no? Lo tuvo más, además. La madre se murió cuando ella tenía 12 años. Pero del padre destaca su templanza, su espíritu de justicia, su no murmurar jamás y su extraordinaria caridad. De la madre, la honestidad, la probidad, el no envanecerse de su propia hermosura, ni dar con esa ocasión a nadie de escándalo. Bien. Pero a la madre le gustaba leer libros de caballería. Y ella acá hace una consideración interesantísima. Los padres tendrían que tener mucho cuidado, dice, con estas cosas, porque ella misma se acusa de que ella lo tomó con mucho más entusiasmo que la madre. La madre lo leía moderadamente, de ratitos, pero ella, con ese espíritu apasionado que tuvo toda su vida, se apasionó con eso y, claro, leía libros de caballería troche y moche. Bien. Entonces, el ejemplo de virtud funciona positivamente, pero también la ocasión del mal ejemplo está señalada aquí como algo que la responsabilidad paterna y el amor paterno tienen que llevar a evitar, ¿no? El último ejemplo que quería tomar es el de San Pío X. San Pío X, ya con San Pío X llegamos al siglo XX, ¿sí? Fines del siglo XIX para su formación, para su infancia, en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, ¿no? Aunque nació todavía en la primera, Ya era grande Pío X cuando se hizo pontífice. Acá, más que leer un texto, lo que quiero es evocar para ustedes un ambiente, una atmósfera. Así ya vamos pasando al segundo punto. San Pío X fue el hijo de una familia de condición muy humilde, ¿no? En un pueblito del Véneto llamado Riese. El padre era el hombre que se encargaba de distribuir la correspondencia, se atendía a la oficina de correo del pueblito, y la madre la casa y los hijos. Es muy conocido el tema o el episodio de los estudios de este muchacho, ¿no? Giuseppe Melchiore Sarto, ¿no? El padre se llamaba Giovan Battista Sarto y la madre Margarita Sansón, ¿no? Su formación inicial es obviamente en el seno de esta familia de campesinos del norte de Italia, sólidamente arraigados en la fe cristiana, que lo forman en los rudimentos de la fe y al mismo tiempo en un espíritu de virtud cristiana extraordinariamente robusto. Es conocido, digo, el episodio de cuando empiezan los estudios que llamaríamos secundarios, el bachillerato, ¿no? Los estudios primeros elementales los hacen su propio pueblito de Riese, pero cuando ven el talento que tiene, la inteligencia que tiene, les parece que tiene que seguir estudiando, ¿no? Y le parece sobre todo al párroco del pueblito, que a ese chico el que mandó a estudiar. Y con el consejo del párroco los padres lo mandan, ¿no? A un gimnasio, o sea, una especie de bachillerato particular, privado, que había en Castelfranco, una ciudad un poco más importante que Riese, cercana. Después él tenía que validar los conocimientos dando examen en el seminario de Treviso, ¿no? Porque ese bachillerato preparaba especialmente para los que querían ingresar al seminario. Y ahí estudió durante 3 años. Pero la anécdota a que yo me refiero es que este chico, que tenía 15, 16, 17, se iba caminando, ¿no? Desde Riese hasta Castelfranco, al principio todos los días, iba y volvía, ¿no? Y notó que los zapatos se le gastaban enormemente. Entonces empezó a sacárselos para que no podían tampoco renovar los zapatos, comprarle un par nuevos. Entonces empezó a sacárselos y se iba descalzo de un
de un pueblo al otro, ¿no? Iba descalzo, se calzaba cuando llegaba, se volvía a descalzar y se volvía, ¿no? Y hasta que se dieron cuenta de eso, la mujer que dirigía esa y que más bien patrocinaba ese bachillerato en Castelfranco, le dijo que se podía quedar ahí a dormir durante la semana. Pero lo que yo quería destacar acá es esa resiedumbre, ese espíritu de sacrificio, si se quiere, pero al mismo tiempo de entusiasmo, ¿no? Por aprender, por formarse, lleno de gratitud para con esa posibilidad que se le daba, y al mismo tiempo capaz de hacer sacrificios, inclusive corporales, pero también hasta emocionales, ¿no? Porque después, cuando se tiene que quedar, eso implica una lejanía de la familia, de la que se va a ir, obviamente, por su vocación sacerdotal, alejando por lo menos físicamente de modo progresivo, ¿no? Esto nos muestra también otro aspecto de la formación, y vuelvo a lo que dije con Orígenes, ¿no? Acá los padres están actuando primero como sólidos educadores en la formación básica del espíritu cristiano de este niño, pero al mismo tiempo contemplando en el niño un don de Dios que los trasciende. Eso mismo que dije con respecto al padre de Orígenes, ¿no? Es decir, el hijo no les pertenece, no es una propiedad de ellos, es un ser distinto, es una persona distinta, y es una persona que tiene unos dones que Dios ha puesto en él, y que los padres tienen la misión de reconocer y fomentar y permitir que se cultiven. Aquí aparece también una de las razones fundamentales, ya en el orden natural, de la existencia de escuelas, ¿no? Es decir, o de instructores que no sean los padres, para completar esa formación que los padres no pueden terminar de dar en ciertas cosas, ¿no? Entonces, esa apertura hacia esa formación ulterior, mayor, forma parte de nuevo del amor generoso del educador o del padre educador. Ahora, a partir de aquí, esas pinceladas que yo he tratado de evocar acá de educación cristiana a lo largo del tiempo, en distintos momentos, gente de distinta condición social, ¿sí? Aristócratas, campesinos. Eso se da además a lo largo de toda la historia de la cristiandad, ¿no? Este hombre que es el hijo del cartero de Riese llega a ser el Papa, ¿no? Como el abad Suichet de Saint-Denis, ¿no? Donde aparece la magnificencia gótica, primero junto con Notre Dame de París, las grandes vidrieras, ¿no? Y que era también hijo de campesinos de las afueras de París, ¿no? Y el abad de la abadía real, ¿no? Esto se da a lo largo de toda la historia. Al revés también, ¿no? Santo Tomás de Aquino, hijo de una familia aristocrática, puesto en la abadía de Montecassino para que llegase a ser el abad, ¿no? No. Se entusiasma con la vida mendicante, se hace un pobre fraile que nunca tuvo cargo alguno en la orden y se dedicó a enseñar toda su vida, ¿no? Y a escribir. Y bastante. En cambio, San Buenaventura, que también es hijo de una familia campesina, llega a ser el ministro general de la orden franciscana, ¿no? Y cardenal de la Santa Iglesia Romana. Con esto quiero decir que esta cristiandad tiene caminos complejos de ascenso y descenso. O sea, no es una sociedad de castas, es una sociedad muy abierta en muchas cosas, en la cual las personas, donde la circulación está relacionada fundamentalmente con la educación, precisamente. Es decir, con el talento para el conocimiento, para el cultivo del saber, con la sabiduría, con la santidad. Pero ahora nos queda el otro punto, que es el papel formador de la cultura. Este segundo punto también tiene un fundamento teológico que hay que visualizar. Yo quería empezar esto leyendo otro textito, que es un texto de Vives. Juan Luis Vives es un humanista del siglo XVI, ¿no? Hay un opúsculo de Vives que se llama Introducción a la Sabiduría, y
dice esto: la verdadera sabiduría consiste en juzgar de las cosas con criterio no estragado, estimando a cada una de ellas por su valor real, no yendo en pos de lo vil como si fuera precioso, ni desechando lo precioso como si fuera vil, ni vituperando lo que fuere loable, ni loando lo que fuere merecedor de vituperio. La verdadera sabiduría consiste en juzgar de las cosas con criterio no estragado, no arruinado, con criterio recto, verdadero. Este parrafito nos sirve para situarnos ahora en el segundo punto, porque una cultura es primariamente una manera de ver el mundo, y tiene que ver con esto, con el orden que se le da a los bienes. Es decir, una cultura fundamentalmente es un orden de bienes. ¿A qué se privilegia con respecto a qué? ¿Qué parece más importante con respecto a qué? Y una cultura cristiana es una cultura que ordena los bienes a la luz del Evangelio. Es una cultura que visualiza el orden de los bienes, de los fines, aprecia las cosas y las juzga según la luz de la verdad cristiana. Y si uno entiende esto, se ve fácilmente lo que yo dije al comienzo. En un contexto cultural y social donde esto se da espontáneamente y se vive cotidianamente, educar cristianamente se hace posible, hacedero y, no digamos fácil, pero realmente viable. En cambio, en un contexto en el que esto no se da, educar cristianamente es remar contra la corriente, se hace difícil, se hace arduo, no imposible tampoco. Para el hombre todo es imposible, todo, no solo eso, muchas cosas que también pueden ser posibles aún para las fuerzas humanas, pero no imposible, pero mucho más difícil, mucho más arduo, y sería absolutamente imprudente no reconocer eso, insensato. En este parrafito de Vives hay una cosa que importa destacar en general, ¿no? Él dice, la verdadera sabiduría es ordenar bien las cosas, es lo que dice Santo Tomás, ¿no? El sabio es ordenar, sabiduría es ordenadora. Pero además él lo expresa de una manera muy fuerte y pedagógicamente impresionante, estimando a cada una de ellas, cada cosa, ¿no?, por su valor real. O sea, el orden de la estimación, que implica el orden del amor también, porque se estima las cosas según se las ama. Así donde está tu tesoro está tu corazón, ¿no? Y se las aprecia conforme al amor que se tiene por ellas, se las estima en proporción a eso. Por eso el orden sapiencial es un orden de amor también. ¿Dónde está puesta la estimación? ¿Dónde está puesto el aprecio? ¿Dónde está puesto el valor, el bien al que uno tiende? No yendo en pos de lo vil como si fuera precioso, ni desechando lo precioso como si fuera vil. Acá está aludiendo a una inversión de bienes, ¿no?, y de valores, obviamente. No yendo tras de lo precioso, no desechando lo precioso como si fuera vil, ni yendo tras de lo vil como si fuera precioso. Y después lo lleva al plano esto en la acción, ¿no?, y en la estimación. Pero después lo lleva al plano del lenguaje, que es fundamental, porque dice, ni vituperando lo que fuere loable, ni loando lo que fuere merecedor de vituperio. Es decir, el otro aspecto fundamental, la cultura se hace de vida, claro, ¿no? Entonces, según uno estima las cosas, vive para esas cosas o no. Y hay un orden de bienes que se manifiesta en la realidad de la existencia. Pero en eso fundado en una visión de las cosas también está el orden de la verdad para apreciar los bienes adecuadamente. Pero además hay un aspecto que es el del lenguaje. Uno expresa en el lenguaje la alabanza o el vituperio. Y acá hace alusión Vives precisamente a eso, no vituperando lo que es loable ni
alabando lo que es merecedor de vituperio, porque eso destruye la recta estimación, porque induce a estimar al revés. Cuando uno alaba lo vituperable o vitupera lo loable, induce a los demás a invertir la estimación que se debe a las cosas. Esto lo dice con mucha concisión, pero es un parrafito riquísimo de Vives. Y más adelante, este hombre dice: el bien más alto y mejor que pudo darse el humano linaje es la religión, que es conocimiento, amor y reverencia a Dios, Señor y Padre del universo. A ningún otro hombre hace Dios mayor merced que a aquel a quien enseña cuál sea su verdadero culto. Por esto el salmista, entre las singulares mercedes que Dios hizo al pueblo de Israel, pone esta: el que declara su palabra a Jacob y sus justicias y sus juicios a Israel. No lo hizo así con todas las otras naciones y no les hizo conocer sus juicios. Por la religión se conoce a Dios, conocido no puede ser que no se le ame y se le adore. Ahora he hablado en general del orden de los bienes y ahora dice que el bien mayor es que Dios ha hecho al hombre, es de la religión. Entonces, acá tenemos, este hombre es un humanista del siglo XV-XVI, que como todos los grandes humanistas de esa época expresa un pensamiento cristiano, obviamente, porque no solo habla acá de la religión en general, sino que inmediatamente empieza con el pacificador del humano linaje con Dios y autor de nuestra salud, es Jesucristo, hombre y Dios, Hijo unigénito de Dios Todopoderoso, a quien para este efecto envió Dios Padre cuando Él le plugo tener misericordia del humano linaje, que con incomparable daño propio había hecho enemigo de Dios, su Padre y su Creador. Muy bien. De manera que acá tenemos en un humanista, en un hombre que se dedica al cultivo de la filosofía, fundamentalmente, y de todas las humanidades clásicas, ¿no?, este sentido cristiano de la cultura, el orden de los bienes y la religión como bien superior. He tomado a este autor precisamente porque pertenece a una época en la que suele pensarse que pasa exactamente lo contrario, ¿no? Los manuales nos enseñan a veces a entender que ahí desaparece el teocentrismo medieval y empieza el antropocentrismo moderno. Yo, sinceramente, cuando leo a los autores de esa época, no encuentro esto. Encuentro esto otro. Marsilio Ficino, por ejemplo, el antropocentrismo del humanismo italiano. Marsilio Ficino, al comienzo del Tratado sobre lo Bello, empieza diciendo: hay un único centro de todo el universo que es Dios. Muy bien. Entonces, el antropocentrismo no sé dónde está. Estará en otros que los interpretan a siglos de distancia, pero en ellos yo realmente no lo hallo. Esto que dice Vives ahí de la sabiduría como ordenadora, dije, es lo que dice Santo Tomás al comienzo de la Suma, ¿no? Es del sabio el ordenar. El fundamento teológico del papel formador de la cultura podríamos ubicarlo desde un punto de vista cristiano en el misterio del reino en el tiempo. El reino no es para el tiempo, no pertenece a este mundo, pero se instala en el mundo para transfigurar el mundo y llevarlo a la plenitud del reino. Esto es misterio de fe también. Así como el matrimonio es un misterio en la Iglesia, el reino es un misterio que se realiza a través del misterio de la Iglesia. La Iglesia no es la plenitud del reino, pero es el germen del reino en el tiempo. Hay dos cosas que son incompatibles con la fe cristiana en este terreno. Una, pretender el reino realizado en lo temporal, aquí y ahora, como si fuese el reino definitivo. Es decir, establecer una suerte de falsa escatología inmanente. El reino se ha realizado aquí y ahora, que es la ilusión de todos los inmanentismos. La otra cosa que es incompatible con la fe cristiana es pretender que el reino es una cosa etérea que pertenece a la eternidad y que no tiene nada que ver con lo temporal. O sea, disociar el reino como una realidad de otro orden, futura, que vendrá, de la existencia actual, de la existencia del cristiano en el tiempo. Por eso acá he puesto el misterio del reino en el tiempo.
e insisto en esto, el reino no es del tiempo, no le pertenece al tiempo, el reino es de la eternidad, porque es el reino de Dios, pero el reino se realiza en el tiempo y a través del tiempo. Y esto tiene que ver con la visión cristiana de la consagración del mundo. El mundo entero está llamado a ser consagrado por Cristo, con Él y en Él. De modo que todas las realidades del mundo sean asumidas cristianamente para ser integradas en el reino. Y todas las realidades del mundo quiere decir todas, porque Dios es el soberano de todo. Y el reino es el reino de Dios. Y quiere decir toda la realidad humana, toda. Eso es inseparable hasta del concepto de fe católica. La fe es católica porque atraviesa todo lo humano y lo abarca todo. Está llamada a abarcarlo todo. A veces nos puede surgir una especie de resquemor de que eso iría contra nada, porque si las realidades naturales son abarcadas en su fin sobrenatural, son llevadas a su plenitud. No son depreciadas, ni menoscabadas, ni desechadas, al revés, son hechas más plenas. El primer eje que acá hay que tener en cuenta es que la cultura hace un ambiente de formación cristiana cuando está ordenada según una jerarquía de saberes y según un sentido sapiencial cristiano. Es decir, un sentido sapiencial, que es una cosa, ya termino. El sentido sapiencial es una cosa importantísima. Yo hoy estaba hablando con un muchacho, un seminarista, y él me hacía una consideración que me llevaba a esto. En el diálogo lo que sacábamos era esto. Una de las cosas más desgraciadas que tenemos hoy día es la pérdida precisamente del sentido sapiencial. Del sentido de que hay valores más allá y bienes más allá de lo inmediato, del éxito inmediato, del bienestar inmediato. Hemos creado una cultura, o más bien una contracultura, del exitismo, de la inmediatez, de la superficialidad, que no tiene ni siquiera el sentido de la sabiduría ni el respeto por la sabiduría, aunque no cancela el hambre del hombre por eso. De ahí que después lo trata de llenar con otras formas de sapiencialidad, ¿no? Las que no se encuentran en este occidente devastado se buscan en otro lado, ¿no? Entonces viene la sabiduría del oriente, etc. Claro, encuentran esa sencillez sapiencial o ese espíritu sapiencial que necesita el hombre, porque si no la existencia carece de sentido. Él en realidad me hablaba de los muchachos que se plantean, había estado hablando con un grupo de jóvenes que se planteaban la carrera a seguir, y él observaba cómo ninguno se planteaba, bueno, ¿y esto qué sentido tiene para mi existencia? ¿Y qué sentido tiene mi existencia en definitiva en relación con lo que yo voy a hacer? ¿No? ¿Para qué vivo? No, ¿qué voy a estudiar? Y voy a estudiar cuál es. La cuestión de la carrera no tiene nada que ver con la cuestión del fin de la existencia, del sentido de la existencia. Pero eso pasa no solo para elegir carrera, pasa para todo. Entonces se multiplica esto. Y lo que yo le decía es esto, es que eso es una pérdida enorme, que es el resultado de la descristianización de la cultura. Porque una cultura sólidamente cristiana generaba espontáneamente un sentido sapiencial, lo genera siempre, porque es una cultura evangélica, es una cultura delante de Cristo, y si uno lo tiene a Cristo delante, tiene un sentido sapiencial sí o sí. Por eso a veces gente que era analfabeta tenía un sentido de la sabiduría mucho más profunda que doctores universitarios de hoy en día. Y es así, porque el sentido sapiencial de la existencia viene no de la instrucción académica, sino de la educación y de la formación básica. Yo ahí puse una serie de puntos que tienen que ver con la cultura como ambiente. Primero, el espacio y la arquitectura. La clase pasada me olvidé de la arquitectura, pero esta no. El espacio y la arquitectura, este es un tema fundamental, ¿no? Puse ahí la tierra cristiana. Si uno contempla la cristiandad, surge inmediatamente la imagen, ¿no?, de la ciudad cristiana. La ciudad cristiana, cuyo edificio principal es obviamente la catedral, ¿no? Como gracias a Dios pasa en nuestra ciudad. Su edificio principal es la catedral, en el lugar central y el más importante, claro, como edificio. Es un signo.
Porque es decir, acá estamos hablando de la cultura que pone signos que le dan sentido al espacio en el que el hombre habita. Entonces, esto, visto en la historia de la cristiandad, la ciudad, la aldea, cuya edificación sobresaliente es la iglesita con su campanario, ¿no? Un espacio además profundamente humanizado, porque si hay algo que caracteriza a Europa históricamente, y esto es fruto también de la cristiandad, es ese espacio totalmente trabajado, ¿no? Está la arquitectura, pero también está la agricultura, está la jardinería, está esa mano del hombre que toma la tierra que Dios le ha dado y la trabaja incesantemente para que dé el mejor fruto posible. Y ese es un espacio cristianizado, porque está regido por la presencia de unas arquitecturas que no solo establecen un vínculo entre los hombres, sino también entre el hombre y Dios. Ahí tenemos una serie de contrastes que hay que, si tú estudias el tema arquitectónico, ¿no? El interior y el exterior de los edificios religiosos, ¿no? El tema de la luz, ¿no? Toda una serie de signos bellísimos, ¿no? Y todo el arte que está asociado a la arquitectura, la escultura, la pintura. Después el otro eje es el tiempo y las horas, porque tenemos la cristianización del espacio, pero también del tiempo. Ahí volvemos a la iglesita que está en el pueblito y tiene un campanario, y el campanario señala el ritmo de la vida según las horas de la oración, según las horas del tiempo cristiano. Es un tiempo vivido desde la fe. La campana. La campana es el signo ya auditivo de un orden del tiempo que nos instala en que es domingo o no es domingo, en que hay difuntos en el lugar o no, o que hay una alegría que celebrar, o que hay un peligro que afrontar, porque esa arquitectura también implica una defensa, ¿no? Hay también un bien que defender y frente al cual fortificarse, ¿no? Un mal que acecha frente al cual fortificarse. Eso también es parte de esa arquitectura, ¿no? Y de ese espacio. Pero ese tiempo es un tiempo, es el tiempo de las campanas, de las horas cristianas, pero también el tiempo de las fiestas, de las celebraciones que marcan a lo largo del año un ritmo, empezando por el domingo, que marca el ritmo esencial de la vida cristiana, pero siguiendo después por todas las festividades del año litúrgico que hacen un tiempo cristianamente vivido. Eso es cultura también. Esa es la cultura cristiana. Un espacio cristianizado, un tiempo cristianizado. Y entonces un espacio y un tiempo relacionados con el reino, o sea, con la eternidad. No disociados de eso. Y si disociados de eso quedan sin sentido, o con sentidos mezquinos, cortos, imperfectos, que no alcanzan a dar sentido a la existencia del hombre. Después el gobierno civil y el reino. Ahí tenemos la república cristiana, la res pública cristiana. Es decir, ahora es el ejercicio del gobierno humano lo que se pone al servicio del reino. Las leyes, la autoridad, como principio ordenador de la vida social para el bien común. Ahora, si el bien común no se entiende cristianamente, no hay sociedad cristiana. Y si el ejercicio de la autoridad no se entiende como una participación de la autoridad de Dios, que es el que gobierna el universo, tampoco hay sociedad cristiana. En la cultura política, quiero decir. Después las letras, las escuelas y la cruz, la enseñanza cristiana y la literatura cristiana. Ahora de nuevo, la atmósfera, estos son atmósferas, son ambientes donde uno transcurre la existencia. Y esto tiene un valor o educador o antieducador, según el caso. Está el espacio, está el tiempo, está el gobierno de las cosas humanas, en la medida en que se realiza, también puede haber de gobierno. Y están las letras, las escuelas, la enseñanza, y eso de nuevo, o está asumido con un sentido y con un fin cristiano, o no se realiza como cultura cristiana. Con esto ya podemos ir dejando, señalando una sola cosa más. El Evangelio ilumina la vida toda del cristiano a partir de la cultura, cuando la cultura está impregnada del espíritu del Evangelio.
Y un factor esencial de eso es el ideal de santidad. Toda educación implica también un ideal a realizar. Y en la tradición cristiana ese ideal es el de la vida santa. Y acá de nuevo tenemos otro aspecto fundamental de la educación cristiana. La educación cristiana es una educación para que nosotros seamos más plenamente miembros de Cristo. Y por lo tanto es una educación para la santidad. Esto nos cuesta cada día más, no solo decirlo, hasta pensarlo, creo yo, ¿no? Porque prevalece una especie de, yo diría hoy día, hasta de cinismo a este respecto, ¿no? De cinismo ambiente. Ahora el ambiente es lo opuesto, ¿no? El ambiente que respiramos es un ambiente, no digo ya que se ha olvidado un poco del ideal de santidad, no. Es un ambiente cínico que descree de la posibilidad de eso absolutamente y lo desprecia como un cuento de hadas y lo caricaturiza constantemente como si fuese una patraña de la que hay que desprenderse. Este es el problema. Si en la formación cristiana no insistimos en esto, de alguna manera, en la vocación a la santidad, que es un tema central del Concilio Vaticano II, por ejemplo, la vocación universal a la santidad de todos los miembros del pueblo de Dios, ¿no? Es un tema que la Constitución Lumen Gentium pone en primer plano. Todos, como miembros de la Iglesia de Cristo, estamos llamados, según nuestra vocación particular, a la santidad. Santidad en el hombre no es una santidad absoluta, que esa es solo de Dios. No es impecable, como se da en la humanidad de Jesucristo, metafísicamente. Es una santidad ardua, difícil, que implica la educación y el constante aprendizaje, pero que es algo a lo que estamos llamados y que nos tiene que entusiasmar. Si no logramos entusiasmar de alguna manera a los niños y a los jóvenes con esto, no hay posibilidad de una formación cristiana. Pero esto implica subalternar todos los bienes, sean los que sean, y todos los bienes formativos y educativos, al bien último de la santificación. Y así darle a la educación un sentido sapiencial y cristiano a la vez. Muchas gracias.